Estamos aquí en Manassas, en Virginia, para hablar de un tema muy bonito. Miren este libro. La mirada de un niño en la guerra de El Salvador. Es el título de este libro. El Salvador, como ustedes saben, ha vivido 12 años de conflicto bélico interno. Y uno de estos temas justamente ha motivado a escribir este libro. Cómo un niño en El Salvador tiene que agarrar a los 12 años, entiendo, 11 años, el fusil y dedicarse a defender sus ideas. Y bueno, ese niño hoy es un hombre, es un adulto y está conmigo Freddy Castro. Rogelio Freddy Castro Salazar es el nombre completo. Freddy, para mí un gusto que esté en la revista Latinos. Cuéntame un poco, ¿qué busca con este libro? Cómo no, gracias por la oportunidad que me da de referirme a su público y para mí es un gran gusto, un placer. Realmente lo que buscamos con este libro es dar a conocer la historia reciente de nuestro país desde el punto de vista de un individuo como es Freddy Castro, mi persona. Es el propósito siempre he dicho, no quiero morirme antes de que se sepa por lo menos algo de lo que yo pude vivir, percibir en mis años de sacrificio en el conflicto. ¿Cómo era su niñez? ¿Cómo decide usted agarrar un fusil allí en El Salvador y ser parte de la guerrilla? Bueno, esto fue a raíz de haber nacido en el seno de una familia campesina en la que ellos tenían que ir y trabajar las tierras mejores que tenía el país en ese tiempo y producto de ello haberse revelado a las autoridades en ese tiempo, que por supuesto eran gobiernos autoritarios, militares, y entonces ahí comienza la participación mía cuando mi padre tuvo un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad en el 77, con apenas de un año de edad mi persona. Tuvo que salir mi padre a esconderse, mi madre tuvo que seguirlo y asimismo tuve yo que ir en sus brazos, obviamente de un año de edad. Así comienza mi participación a vivir, a sufrir lo que es el conflicto, justo antes, previo a que se declarara la guerra en El Salvador. ¿Cuándo usted agarra un fusil por primera vez? Bueno, eso surge después de que había pasado por diferentes facetas. Ya había muerto mi padre, ya había muerto mi hermano mayor. Estaba yo ya en una etapa de niñez, en los 11 años de edad, en la que yo creía que ya podía pelear y no permanecer en el miedo de que yo iba a morir como morían otros niños masacrados, sino que podía hacer algo más por defenderme y ayudar a mi familia. Mucha gente se preguntará, ¿usted ha matado a alguien, Freddy? Esa es una pregunta que algunas personas me hacen cuando abordamos el tema, en la que yo tengo mis reservas, porque es algo fuerte hablar de la guerra sin que hayan muertos. Porque si usted no actúa, entonces posiblemente no estuviese vivo. Y esa es mi respuesta. Si usted no se defiende y tiene a un atacante enfrente, entonces es una víctima. Y por lo delicado que esta pregunta a nivel sentimental, después de haber pasado por esa situación, puede ser mi respuesta. Bien, mucha gente pues preguntará cómo fueron esos años. Usted me contaba que 4 años estuvo en la guerrilla, más de 4 años. ¿Cómo eran esos días? ¿Cómo empezaba la jornada? ¿Cómo llegaba la noche? ¿Recuerda usted algo de eso? Cuéntenos un poco, por favor. ¿Qué hacían desde que amanecía hasta dormir? Efectivamente, nosotros
estábamos ubicados en diferentes lugares. Y especialmente una unidad de 40 o 45 elementos estábamos ubicados en un lugar. Nosotros teníamos un rol dependiendo de las circunstancias del momento en el que estuviéramos, porque habían momentos en el que estábamos alerta por motivos de invasiones militares operativos, ¿verdad?, que abarcaban ciertas zonas o que abarcaban toda la zona. Ahí había que estar alerta y nuestro comportamiento era más de estar pendientes, cubriendo áreas, posiciones. Pero normalmente cuando no había acercamiento militar, nosotros teníamos un rol en levantarnos a las 5 de la mañana. Hacíamos ejercicio, 1 hora o 45 minutos de ejercicio. Después tomábamos un baño. Por lo general estábamos cerca de un lugar, un yacimiento de agua, y ahí pues ahí nosotros teníamos acceso al baño todos, y después de eso nosotros teníamos un refrigerio de comida, por ejemplo un vaso de leche con plátano. Posteriormente le seguía un desayuno un desayuno con huevitos y frijoles y tortilla. Eso era en tiempos de estabilidad. En tiempos de estabilidad nosotros podíamos correr. No estábamos en esas condiciones todo el tiempo, pero eso más o menos se percibía, eso se hacía en ese tiempo. Después teníamos una reunión de evaluación, ya sea de una operación militar o de algún tema. O teníamos alfabetización, a veces también teníamos un horario de alfabetización en la mañana también, y así teníamos entrenamiento también, entrenamiento militar. Así es que así culminábamos el día haciendo diferentes cosas. Tenía 11 años cuando entró a la guerrilla. ¿Cómo ingresó? ¿Lo llamaron? ¿Lo secuestraron? ¿Cómo fue su incorporación? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene? ¿Se acuerda de esa época? Claro, mi primera incorporación a la guerrilla, yo fui guerrillero desde 1 año de edad, desde que era perseguido a muerte, junto con mi padre y mi madre. Entonces, que no tengo registro de ello porque andaba en sus brazos, pero yo ya era una persona que podía ser muerto en cualquier momento. Después de recordarme a los 3 años, 4 años de edad, seguía siendo un guerrillero porque ahí andaba en medio de los campesinos, en medio de la gente que huía, y esa era la secuencia que seguía. Conforme iba creciendo, yo estaba metido ahí, pero yo podía morir en cualquier momento como cualquier guerrillero, ya sea armado o cualquier guerrillero que nació en esas circunstancias, ¿verdad? Entonces fui creciendo y fui madurando y fui viendo las cosas, la represión, viviendo toda la situación en el campo. Entonces, con el sueño de que desde niño que yo podía llegar a ser grande y agarrar un arma. Cuando no es un deseo, realmente es una necesidad, porque como le dije, un niño puede morir ametrallado como una víctima indefensa, o puede morir defendiéndose si ya tiene un nivel de edad que le permite tomar un arma. Entonces, cuando ocurre esto, en El Salvador no habían muchos recursos que nos quedaran a la disposición. Además, habían aprobado el respeto a los derechos humanos hasta cierto punto, porque antes, en tiempos anteriores, en inicios del conflicto, no había un respeto a los derechos humanos, pero allá había como un entendimiento de respeto a las masas que sufrían la persecución en el tiempo en que yo tomé la decisión de agarrar el arma. Y no era que no había una amenaza, pero se estaba minimizando la amenaza. Entonces, pero
Entonces tomo la decisión yo, le dije a mi madre, yo me voy a ir, pero no le dije cuándo, de hablarle a un grupo de compañeros guerrilleros que llegaron a la comunidad y les dije que yo me quería ir con ellos. Y ellos me dijeron, claro, tú puedes venirte con nosotros, vamos. Porque los guerrilleros eran parte de la misma gente que estábamos ahí. O sea, eso es lo que yo digo. ¿Cómo el guerrillero podría ser contrario a su misma gente? Si todo el guerrillero que luchaba era o un niño que ya tenía la capacidad o un adulto, porque teníamos la necesidad de defensa. Ese era el guerrillero, el mismo campesinado rebelado. Bien, tenía 15 años más o menos cuando dejó esta actividad y a raíz justamente de los acuerdos de paz allá en El Salvador. Usted ya está bordeando casi los 50 años, ¿verdad? Sí, tenía 16 años exactamente cuando ya en la firma de los acuerdos de paz y viene la reinserción a una vida de apariencia normal y pues por gracia de Dios ya estoy a los 47 años hoy día. Bueno, han pasado más de 30 años. ¿Usted cree que valió la pena haber agarrado el fusil en esa época? ¿Valió la pena la guerrilla de El Salvador? Pues sí, yo le puedo decir de que si no hubiese habido un levantamiento campesinado, estudiantil, no hubiera habido lo que pasó, el país no es cierto que fuera mejor. Nunca se hubiera rompido el esquema autoritario militarista que se tenía de los gobiernos militares que había en el país. No se hubiera rompido porque esto se rompe por la fuerza, esto no se rompe por voluntad. Y yo creo de que si algo valió la pena fue ese, y haber alcanzado niveles de aceptación de nuestra gente, de nuestra ciudadanía que era perseguida, el haber alcanzado niveles de aceptación en cuanto a introducir respeto a los derechos humanos. Yo creo que se alcanzaron bastantes cosas muy positivas y sin ello no hubiera sido posible. Parte de los mismos gobiernos que han pasado hoy día, gobiernos de izquierda o que en apariencia de izquierda pero son de derecha, ha sido gracias a las oportunidades que se abrieron en ese tiempo. ¿Qué opina del presidente Bukele? Se dice que el fenómeno Bukele está en toda Latinoamérica. Mucha gente dice que se requieren más líderes como él, pero también hay voces disonantes en el mismo Salvador que les reclaman su autoritarismo al presidente Bukele. ¿Qué opina usted de manera escueta del presidente? Mire, yo puedo decir que el autoritarismo es malo y él es un autoritario y lo digo con toda claridad. Por esta razón. Él aspiraba a llegar al poder porque tenía odio contra un sector que de cierta manera inconvino con él. Él no llegó porque él tenía las intenciones tan buenas de llegar y hacer del país una nación democrática, como él también se autodenominó de izquierda, montado en un partido de derecha. Yo creo de que lo que ocurre aquí es un fenómeno extraño, una situación diría yo, camaleónica, simplemente tratando de maniobrar a través de los medios, utilizando un formato mediático que ya él había realizado para poder impactar en la sociedad salvadoreña, y de ese mismo formato se extiende a nivel internacional. ¿Con qué propósito? De proyectar la personalidad Bukele, no necesariamente el país. El país ahora mismo clama por que se respete los derechos humanos. El país hoy día clama porque se quite un estado de excepción que criminaliza a toda la comunidad salvadoreña y
y nadie puede hacer nada. El país hoy reclama que los poderes del Estado estén al servicio del pueblo y no de una persona. Entonces, yo creo que lo que opino del presidente de El Salvador es que lamentablemente no ha realizado su trabajo y yo creo de que es necesario, pero muy necesario, que nuestro pueblo entienda de que la situación, a raíz de los errores, podemos darnos cuenta. Medidas económicas como el Bitcoin. La gente puede envidiar y decir, queremos un presidente en cualquier parte del mundo que venga y ponga el Bitcoin. Ha habido una pérdida total, un fracaso total, por decirle algo ahí. Gracias, Freddy. Freddy Castro, amigos y amigas, autor del libro La mirada de un niño en la guerra de El Salvador.